artículos ridículos e infames publicados por la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. Si estuviéramos siguiendo a hombres, sin duda sería diferente con nosotros. Sin duda una idea humana contradiría a otra, y lo que era luz hace 1 o 2 o 6 años, se consideraría oscuridad ahora. Pero con Dios no hay mudanza ni sombra de variación, y esto es verdad. Cualquier conocimiento o luz que venga de Dios debe ser como su autor. Una nueva perspectiva de la verdad nunca puede contradecir una verdad anterior o luz anterior. Nueva luz nunca, escuchen bien, nunca extingue la luz más antigua, sino se añade a ella, con más conocimiento, con más entendimiento, sin contradecirla, como dice acá, sin abolirla, sin descartarla, sin tirarla al tacho de basura, ni dar giros de 180 grados. Esto decía el pastor Russell en esta atalaya en inglés de febrero de 1881, página 188. Cuidado con organización, es totalmente innecesaria. Las reglas bíblicas serán las únicas reglas que usted necesita. No busque atar la conciencia de otros y no permita que las de otros se aten a la suya. Crea y obedezca a medida que comprenda la palabra de Dios hoy en día y continúe creciendo en gracia, conocimiento y en el amor día a día. Esto lo decía el pastor Russell en la atalaya del 15 de septiembre de 1895, página 216. Entonces, cuidado con organización, porque es totalmente innecesaria. Y lo único que vale son las reglas que están en la Biblia. Punto. La palabra de Dios es la única autoridad real de verdad divina. Ni la Iglesia colectivamente, ni los concilios, ni los miembros individuales de esta son autoridades divinas, excepto los 12 apóstoles inspirados. Esto lo podemos ver en la atalaya del 1 de octubre de 1893, reimpresiones, página 1584. La voluntad del esclavo es la voluntad de Jehová. Rebelarse contra el esclavo es rebelarse contra Dios. La atalaya en inglés del 1 de junio de 1956, página 346. Esta es, pues, realmente una publicación infame. Atribuir lo que el esclavo tiene como voluntad, como si fuese la voluntad de Jehová Dios, y rebelarse contra la voluntad del esclavo, equivale a rebelarse contra Jehová Dios mismo. Esto es un artículo realmente infame. Su actitud hacia los hermanos ungidos de Cristo y el trato que usted les da será un factor determinante para saber si usted va al cortamiento eterno o a la destrucción eterna, o recibirá la vida eterna. Esto está en la atalaya en inglés del 1 de agosto de 1981, página 26. ¡Qué barbaridad, por Dios! O sea que los de la grande muchedumbre tienen que besar los pies a los ungidos, porque será esta actitud que ellos tengan con los ungidos, es decir, los de la grande muchedumbre de otras ovejas, que determinará si serán cortados eternamente o recibirán la vida eterna. Por eso no debemos dejar que se desarrolle en nosotros una actitud independiente. No cuestionemos jamás, ni con palabras ni con obras, el medio que Jehová utiliza para comunicarse con nosotros hoy día. En vez de eso, valoremos el honor de colaborar con el esclavo fiel y esforcémonos por ser obedientes y sumisos a los hombres que están al frente de la congregación a la que asistimos. Y esto está en la atalaya del 15 de noviembre de 2009, páginas 13 al 17,
Y acá la Watchtower nos trata de meter en la cabeza que nosotros no podemos cuestionar jamás las doctrinas que da el medio que Jehová utiliza para comunicarse hoy con nosotros, que sus alimentos deben ser respetados, no discutidos, no cuestionados, porque eso significa el obedecer a Dios, no cuestionarlos, y para ello tenemos que ser sumisos a estos hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones humanas. Increíble este artículo en esta atalaya infame. Debemos comer y digerir y asimilar lo que está puesto delante de nosotros, sin rehusar las partes del alimento. Así no sea atractivo para nuestro gusto mental. Debemos seguir dócilmente a la organización teocrática del Señor y esperar más claridad, más que obstaculizar la primera mención de un pensamiento no agradable a nosotros y proceder sin discutir tonterías y sin hablar de nuestras críticas y opiniones como si éstas fueran más valiosas que la provisión del alimento espiritual por parte del siervo. Los teocráticos apreciarán la organización visible del Señor y no serán tan tontos como para colocar sus propios razonamientos humanos y opiniones y sentimientos personales contra el canal de Jehová. Esto está en la atalaya de febrero 1, 1952, páginas 79 a la 80. Esto es ridículo, esta es una instrucción totalmente infame, puesto que ya la Watchtower ha reconocido que sus alimentos son de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que tienen limitaciones humanas y que solamente analizan los sucesos mundiales para ver si tiene algún cumplimiento con las profecías bíblicas y que pudieran dar un entendimiento incompleto que requiera ser después rectificado o cambiado por otro diferente. Entonces, sí, es bueno tener un pensamiento independiente y criticar lo que este esclavo que no está inspirado por Dios da de sus propias ideas personales, que no son de Jehová y por lo tanto no es una provisión que viene de Dios dado a su esclavo fiel y cresto, sino que son las propias interpretaciones de hombres imperfectos, y bien haríamos en poner en cuestionamiento sus razonamientos humanos y opiniones, y que son al final de cuentas los sentimientos personales de estos 8 sujetos que se hacen llamar como el cuerpo gobernante o esclavo fiel y cresto. Otro artículo realmente para manipular a los miembros, es un artículo infame realmente. Evite cuestionar el consejo provisto por la organización visible de Dios. ¿Cómo se manifiesta tal pensamiento independiente? Una manera común es por cuestionar el consejo provisto por la organización visible de Dios. Esto está en la atalaya de inglés del 15 de enero de 1983, página 22. Claro, pues cuando el esclavo aconsejaba a los ancianos a no denunciar a los pederastas o a los abusadores sexuales que habían dentro de las congregaciones, les aconsejaba a estos mantener esto confidencial y no reportarlos a las autoridades para proteger la imagen de la organización. Tales consejos realmente llevaron a la sociedad Watchtower a ser denunciados en las cortes de ley y demandados por millones de dólares por ocultar a sus pederastas dentro de las congregaciones y mantenerlos en secreto. Por eso, el cuestionar el consejo que da el esclavo o la organización de Dios, supuestamente la organización de Dios, es positivo, porque este es un caso apropiado para mencionar como ejemplo de que sí se debió cuestionar cuando la organización o el esclavo envió cartas a las congregaciones para que los ancianos mantuvieran a los pederastas ocultos y no se denunciaran a las autoridades. El esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúe escudriñando las escrituras y examinando detenidamente los acontecimientos mundiales, así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas. Debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Esto está en la atalaya del 15 de julio de 1981, página 29, en donde la Watchtower reconoce que ellos no están inspirados por Dios, que solamente se trata de análisis personales que ellos hacen de los acontecimientos mundiales
para ver cómo se encuentra el pueblo de Dios y si tiene una correlación con las profecías bíblicas. Y debido a sus limitaciones humanas, o sea que son gente que está dando sus propias opiniones humanas, como hombres imperfectos, puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que requiera corregirse más adelante. Aquí no interviene para nada Jesús como suministrador de alimento espiritual y está reconociendo que son sus propios alimentos de hombres no inspirados por Dios con limitaciones humanas. Más claro no canta el gallo. Esto, como hemos dicho, está en la atalaya del 15 de julio de 1981, página 29. Para sujetarse a la autoridad de Cristo, es necesario obedecer a la organización que Él dirige personalmente. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que Jesús dice. Resistirse a la organización es resistirse a Él, o sea, a Jesucristo. Además, el orden de las cosas exige que los hombres tomen la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo a través de la palabra de Dios y de su organización. En la Biblia no aparece en ninguna parte la organización de Jehová como Watchtower Bible and Tract Society o Watchtower Sociedad Anónima por ninguna parte. Esto está en la atalaya del 1 de mayo de 1959, página 269, página 7 en inglés. Este es un artículo más infame de esta organización satánica que trata de asociar las enseñanzas de la organización como si fueran las enseñanzas de Jesucristo mismo. Y esto es una difamación al mismo Jesucristo, atribuyéndole las palabras de la organización como si fueran las palabras de Jesucristo mismo. ¡Qué horror! Dios siempre ha sabido quiénes son falsos pastores, pero los ha dejado seguir para que su insensatez se haga muy patente a todos. La atalaya 8 de octubre de 1972, página 25. Claro, ya la hemos visto, pues, que estos falsos pastores, que son los falsos profetas, han dado fechas falsas del fin del mundo para 1914, 1915, 1918, 1941, 1925 y para antes que acabe el siglo XX. Y Dios no los ha quitado de en medio, sino los ha dejado que sigan dando fechas falsas del fin para que su insensatez se haga muy patente a todos ustedes, amigos testigos de Jehová. La Watchtower ha seguido con su insensatez profetizando falsamente el fin del mundo y Dios los ha dejado que sigan así como falsos pastores para dejar evidencia de su insensatez y que se haga muy patente para las futuras generaciones. Por tanto, ¿cómo puede uno reconocer al pueblo que vive la religión verdadera? No basta con examinar que afirman querer las personas. Jesús dio esta pertinente advertencia: tened cuidado con los falsos profetas. Llegan a vosotros haciéndose pasar por inocentes ovejas, muy bien vestiditos, tocándote la puerta, cuando en realidad son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol sano da buenos frutos, mientras que el árbol enfermo da frutos malos o falsas fechas del fin del mundo. Ahí lo vemos los frutos, ¿no? En las falsas fechas del fin del mundo. Los árboles que dan mal fruto se cortan y se hace una hoguera con ellos. La atalaya 22 de abril 1997, página 11. Esto aplica muy bien a la Watchtower Sociedad Anónima, como un falso profeta. Los testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron ser erróneas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas. Esto está en la atalaya del 22 de marzo de 1993, página 4. Los hermanos que preparan nuestras publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Y por eso, a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista personales. Y esos son los artículos que publica la Watchtower. Son artículos que contienen puntos de vista personales. Lo dice acá en esta atalaya del 22 de marzo de 1993, página 4. No son puntos de vista
de Jesucristo como alimento espiritual a su debido tiempo, señores. Son puntos de vista personales de hombres imperfectos, no inspirados. No sean burros. Haga la invitación de venir a la organización de Jehová para salvación. La Atalaya, 1 de julio de 1982, página 21. La Watchtower está incentivando a los testigos de Jehová que vayan a predicar e inviten a venir a la organización de Jehová para obtener la salvación. Sin embargo, en la siguiente Atalaya, que vemos a continuación, dice como sigue: como cristianos hoy hacemos frente a retos similares. No podemos participar en ninguna versión moderna de la idolatría, sea que se trate de hacer ademanes de adoración hacia una imagen o un símbolo, o de atribuir salvación a una persona o una organización. Esto está en Atalaya del 1 de noviembre de 1990, página 26, párrafo 16. Aquí vemos pues una clara contradicción. Esta Atalaya dice que el atribuir la salvación a una organización es idolatría, mientras la anterior dice que el testigo de Jehová tiene que invitar a la gente a ir a la Watchtower para obtener la salvación. Hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio del precursor. Ciertamente, esa es una excelente manera de usar el cortísimo tiempo que queda antes del fin de este mundo inicuo. Esto está en nuestro Ministerio del Reino, julio de 1974, página 3, bajo el título ¿Cómo está usted usando su vida? Esto lo publicó la Watchtower en 1974, cuando pensaba que en 1975 de todas maneras vendría el Armagedón, y estaba ponderando a aquellos hermanos testigos de Jehová, miembros de base, ingenuos, tontos, credulones, que creyeron a este esclavo fiel e indiscreto, anunciando el fin del mundo para 1975, y los pobres hermanos vendieron sus casas, sus propiedades, para vivir del producto de esta venta por el resto de tiempo que faltaban para este viejo sistema de cosas. Y cuando pasó 1975 y no vino Armagedón, se quedaron sin casas, sin hogares y propiedades, sin su trabajo, se quedaron en la calle por haber sido credulones. ¿Seguirá usted, amigo de Jehová, creyendo en esta organización mentirosa que lo invita a usted a lo mismo hoy en día para que se quede también después en la desesperación? Quien no repara en la historia, señores, está condenado a repetirla. No se olviden. Galileo Galilei. En vez de estar contentos con sustento, con qué cubrirnos, los que se dedican a obtener una enseñanza superior, por lo general, quieren poder disfrutar de las demás cosas que el dinero puede comprar. La Atalaya, 1 de julio de 1967, página 395, la 396. La Watchtower decía pues a los jóvenes que no valía la pena, por el corto tiempo que falta para el fin del mundo, dedicarse a una enseñanza superior, porque eso significa que ellos no estaban contentos con tener lo suficiente para tener sustento y cubrirse, y que solamente estaban buscando tener más cosas materiales para disfrutar y que el dinero puede comprar, y que eso significaba ir a la universidad, el tener aspiraciones materialistas en este mundo para tener más cosas. Y así desincentivaban a los pobres miembros a no ir a la universidad para que se dedicaran a trabajar gratis para esta falsa organización religiosa de la Watchtower como tontos. Y increíble, pero muchos hicieron caso a la Watchtower porque la Watchtower le decía que el fin estaba a la vuelta de la esquina para 1975 y que no valía la pena dedicarse a estudiar una carrera universitaria. Ya se imaginarán ustedes cuántos habrán largado maldiciendo esta organización religiosa después de 1975, cuando se quedaron sin ni un centavo y sin una preparación universitaria para poder buscar trabajo y poder sostenerse en este mundo. ¡Qué horror, por Dios! Y esta es una de las publicaciones o artículos infames de la Watchtower. Increíblemente lo sigue publicando hoy en día también, para engañar a los hijos de estos que vivieron en 1967, para que sufran las mismas atrocidades que sufrieron sus padres en 1967 por no estudiar en la universidad. Puede que un título universitario mejore tus perspectivas de empleo, o puede que no, pero hay un hecho que es indiscutible.
el tiempo que queda es corto. A pesar de todos los supuestos beneficios, ¿sería la mejor manera de usar el tiempo que queda pasar varios años en una universidad? Efesios 5:16. Nunca te falta texto bíblico para apoyar sus engaños, ¿verdad? Esto lo vemos en la Despertar de mayo 8 de 1989, página 13. ¿Qué carrera debería escoger? Como ven ustedes, amigos, la UAS continúa con la misma cantaleta, pues, inclusive después de la fallida fecha del fin del mundo para el 1975. En 1989, la sociedad seguía con la misma cantaleta, que los jóvenes no deberían ir a la universidad. Claro, la UAS ahora reconoce que el ir a la universidad solamente te da mejores perspectivas para tener un empleo, o puede que no, ya no para hacerse rico. Sean ustedes el cambio, puesto que ahora estudiar en la universidad no significa que tú estás buscando ser rico o millonario, sino tener perspectivas de lograr un empleo, y quizás ni con el título lo consiga, y ya la vida se va haciendo más difícil, y lo que te decían en 1967 ya no tenía la misma validez en 1989, cuando se publica esta revista Despertar, en donde pasados los años se dan cuenta que tener una carrera ya no es para hacerse rico, sino por la justa para poder conseguir un empleo, inclusive que con el título ni siquiera lo puedas conseguir. Entonces, imagínense ustedes, si con título no puedes quizás conseguir trabajo, ¿cómo será si no lo tienes? Dios mío. Y así le decía a los jóvenes que no fueran a la universidad, porque el fin está a la vuelta de la esquina, porque se pensaba que el fin vendría dentro del siglo XX. Dios mío, pobres víctimas de esta organización falsa, mentirosa, engañadora. Recuerda también que el tiempo que queda es corto. ¿Cuánto tiempo dedicarás a esa educación? ¿Consumirá la mayor parte de tus años jóvenes? En tal caso, ¿cómo acatarás el consejo bíblico de acordarte ahora de tu magnífico Creador en los días de tu mocedad? La Atalaya, septiembre 1 de 1999, página 17. La Watchtower todavía pensaba que antes de culminar el año 1999, para entrar al año 2000, pensaba la Watchtower que vendría el Armagedón, pues, ¿no? Y seguía con la misma cantaleta de que seguir una carrera universitaria te iba a consumir tus años jóvenes inútilmente. Crean todas las cosas que saca la Watchtower. Esto está en el libro Capacitados para ser ministros de 1955, página 156. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esta es una verdad, es una ceguera total por parte de la Watchtower, que quería que todo lo que ellos publicaban y sacaban eran cosas que se debían de creer a ciegas. ¡Qué horror, por Dios! En la organización de Jehová no hay que gastar mucho tiempo y energía en la investigación, porque hay hermanos en la organización que están asignados a hacer esa mismísima cosa por nosotros. Esto está en la Atalaya del 15 de octubre de 1967, páginas de 125, en donde aquí nos dice pues que no gastemos tiempo en tener un pensamiento independiente de investigar lo que la Watchtower nos enseña, o inclusive lo que la Biblia enseña, porque ya hay personas en la organización que están asignados a hacer ese trabajo por nosotros, de hacer la investigación de la Biblia. ¡Qué horror! Nosotros tenemos que comernos lo que otros comen o mastican por nosotros. Este es otro artículo infame. Somos nosotros que tenemos que investigar por nuestra cuenta y no digerir alimentos que están masticados por otros. Este es un consejo satánico. Esto es lo que enseña la Watchtower, porque es una organización satánica. Si se da algo material, a beneficencias, por ejemplo, se debe a que hay necesidad de acallar la conciencia, o debido a que la reputación de la persona está en juego. La Atalaya, 15 de septiembre de 1969, página 568. Aquí la Watchtower está diciendo pues que si uno da una obra, hace una obra de caridad, de una beneficencia, o da plata a beneficencias públicas para ayudar a la gente, es porque el dador de esa obra de caridad tiene la conciencia sucia y quiere sobornar a Dios dando dinero porque su conciencia está cochina. O, dice, porque su reputación de la persona está en juego y la quiere apuntalar haciendo obras de caridad a las beneficencias. ¡Qué estupidez
¿Qué tal publicación tan imbécil por parte de una organización satánica como la Watchtower, que no hace nada por nadie, no hace nada por nadie, y trata de justificar no hacer obras de caridad, diciendo que eso lo hacen las personas del mundo para callar su conciencia sucia, o porque su reputación está venida a menos y la quieren levantar, ostentando, haciendo obras de caridad, dando dinero? ¡Qué horror, por Dios! Por más elogiables y provechosas que sean las obras caritativas, el discipulado cristiano implica más que eso. El interés principal de Jesús era ayudar al prójimo en sentido espiritual en vez del material. La Atalaya, junio 1 del 2003, página 7, las dádivas que agradan a Dios. Claro, la Watchtower no hace obras de caridad porque aman al dinero, a ella nadie le echa la mano al bolsillo, nadie le mete la mano al bolsillo, y cuando le piden dinero, ella dice no. Nuestro interés principal, tal como Jesús había hecho, era ayudar al prójimo en el sentido espiritual, dando el mensaje del reino de Dios, que es lo que más le va a beneficiar en vez del material. Claro, así justifican no soltar ni un centavo por nadie, cuando Jesús sí dijo que había que ayudar al prójimo necesitado y a la viuda. Pues esta religión, pues como digo, va en contra de lo que Jesús mismo enseñó, que era ayudar al prójimo no solo en el sentido espiritual, sino también materialmente. Pues qué horror, Dios mío, cómo tergiversan las escrituras esta organización falsa. Las personas que adrede esparcen neciamente, se aferran a y hablan de enseñanzas contrarias a la verdad bíblica, tal como es enseñada por los testigos de Jehová, son apóstatas. Libro, presten atención a ustedes y a todo el rebaño, página 94. ¡Qué horror! La Watchtower dice pues que aquellos que esparcen y hablan acerca de las enseñanzas de la sociedad Watchtower y las contradicen o las refutan o no están de acuerdo, son apóstatas. Dios mío. ¿Y qué podemos decir de la Watchtower? Que con el tiempo abandonan las enseñanzas que enseñaba la Watchtower de los testigos de Jehová. ¿Cómo se les puede llamar a aquellos que abandonan y dan enseñanzas contrarias después, con la excusa de una nueva luz más brillante, que finalmente son luces contrarias a lo que fue enseñada por los testigos de Jehová en el pasado? Entonces los apóstatas están en la misma cúpula de la Watchtower, son sus propios líderes que paran echando al tacho de basura sus enseñanzas, que supuestamente eran verdades bíblicas de Jesucristo a su debido tiempo, y luego las descartan, reemplazándolas por otras totalmente diferentes, y eso hace pues que la cúpula se convierta en apóstata. Ahí están los apóstatas, en la cúpula de la Watchtower, y no en los pobres miembros de base que se atreven a cuestionarlas y los expulsan como apóstatas. Si tú, lector, eres persona joven, también tienes que enfrentarte al hecho de que nunca envejecerás en este presente sistema de cosas. Despertad, 22 de agosto de 1969, página 15. Cuando la Watchtower publicó esto en 1969, yo era un jovencito y me dijeron que nunca envejecería en este presente sistema de cosas. Y ya tengo 65 años de edad, estamos en el 2015, y han pasado muchos años desde que se publicó esta revista, y yo ya he envejecido. Y la Watchtower nos engañó a los jóvenes de entonces, de esa época, cuando yo tenía 19 años, en agosto, diciéndome que yo nunca iba a envejecer en este presente sistema de cosas. Esta es la religión verdadera, señores, que publica falsedades, engañando a los jóvenes para que manipularlos de una manera tan ruin. Piensen, amigos, si esta puede ser la religión verdadera. Algunos apóstatas se valen de diferentes medios de comunicación de masas, entre ellos Internet, para divulgar información falsa sobre los testigos de Jehová. La Atalaya, 1 de mayo de 2000, página 10. Eso quiere decir que yo soy un apóstata, la Basori, porque me valgo de la Internet para divulgar información de los testigos de Jehová. Pero la información que yo pongo no es falsa, señores de la Watchtower, tal como ustedes dicen acá. Es información verdadera, sacando las publicaciones antiguas de la Watchtower, mostrando los libros antiguos donde enseñaban una cosa diferente de lo que dicen ahora. Entonces, no es cierto que los apóstatas, como la Basori y muchos más, estén publicando falsedades
acerca de la Watchtower por internet, pues. Si hubiese alguno que publicase falsedad, se descubre fácilmente, pues nadie la va a creer después. Y si hubiese uno, será uno en 300 que suben videos denunciando la Watchtower. Pero no se puede generalizar de todos aquellos detractores de la Watchtower o apóstatas que entran al internet para subir sus videos, están publicando información falsa, pues. Eso es generalizar. Es como decir, pues, que como hay abusadores sexuales dentro de la Watchtower, todos los testigos de Jehová son abusadores, pues, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Eso es generalizar. El fin de esto es simplemente no creer a ninguno que sube videos en contra de la Watchtower, porque todo lo que ellos publican son falsedades, y eso es mentira, porque yo no publico falsedades y publico información desenmascarando a la Watchtower, mostrando su literatura antigua y sus publicaciones antiguas con pruebas, y por eso tengo tantos seguidores. En primer lugar, algunas publicaciones apóstatas presentan mentiras por medio de palabras melosas y palabras fingidas. ¿No es eso lo que se esperaría de la mesa de los demonios? A los que han seguido alimentándose de la mesa espiritual de Satanás, la mesa de los demonios, se les obligará a asistir a una comida literal, pero no como comensales, sino para hacer el plato fuerte, lo que significa su destrucción. La Atalaya, julio 1 de 1994, página 12. Lamentablemente, los únicos que comen en la mesa de demonios son los ingenuos miembros de Testigos de Jehová, que comen alimentos chatarra con fecha de expiración, que con el tiempo se demuestra que fueron alimentos falsos. Y los alimentos falsos que se descartan con el tiempo con otras luces diferentes son alimentos que solamente se pueden servir en mesa de demonios, porque el demonio es el dios de la mentira. Satanás es el dios de la mentira, no Jehová. Entonces, cuando un alimento que se digirió en el pasado como la verdad se cambia después por otro diferente, eso significa que los testigos de Jehová estuvieron alimentándose en mesa de demonios, con alimentos chatarra con fechas de expiración. Y son los testigos de Jehová justamente que se alimentan del restaurante de la Watchtower, que son alimentos falsos con fecha de expiración, no inspirados por Dios, que se descartan con el tiempo con otros alimentos diferentes. Eso significa que los testigos de Jehová se intoxicaron comiendo alimentos falsos, indigestos, chatarra. Y eso solamente podría ocurrir en la mesa de demonios. Los cristianos verdaderos sienten lo mismo que Jehová siente hacia los apóstatas. No les intrigan las ideas apóstatas, al contrario, les dan asco los que se han convertido en enemigos de Dios, pero dejan que Jehová se encargue de ejecutar venganza. La Atalaya, octubre 1 de 1993, página 9. Esto es un artículo realmente vergonzoso, rastrero, asqueroso de la Watchtower. Tratar de decir que los alimentos de la Watchtower son alimentos de Jehová y aquellos que van en contra de estos alimentos son apóstatas y que hay que tenerles asco porque se han convertido en enemigos de Dios. Pues el Watchtower ha dicho muy claramente que son alimentos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que son alimentos con ideas personales del esclavo. ¿Qué tiene que ver Jehová acá? ¿Cómo va Jehová a ejecutar venganza contra gente inteligente que no se deja engañar por el cuerpo gobernante, que ha reconocido que son alimentos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que son sus propias ideas personales? ¿En qué forma uno se puede convertir en enemigo de Jehová Dios al refutar, al cuestionar los alimentos del esclavo, que son alimentos que no son de Dios? Y ese es el punto. ¿Cómo se puede llegar a ser enemigo de Jehová cuando la Watchtower reconoce que ellos no están inspirados por Dios? Entonces no son alimentos de Jehová, y Dios no tiene por qué ejecutar ninguna venganza contra estos, sino que va a ejecutar venganza contra la Watchtower, que ha dicho que sus alimentos son de Jehová Dios, por haber dicho que estos alimentos son de Jehová Dios. Y eso es adjudicar a Jehová algo que él jamás ha dado como alimento espiritual, alimentos chatarra que se paran cambiando. Y es a Jehová que va a ejecutar venganza contra la Watchtower por haber dicho que sus alimentos eran de Dios, cuando en realidad no lo son, ni lo han sido, ni lo serán jamás. La obligación de odiar el desafuero también aplica a toda la actividad de los apóstatas. Hay que odiarlos. Nuestra actitud hacia los apóstatas debería ser como las de David,
quien dijo, ¿no odio yo a los que te odian intensamente? El de cuestionar los elementos de la WhatsApp no significa que uno odia a Jehová, por si acaso. Está cuestionando a los elementos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios. Acá no tiene nada que ver con Jehová Dios, y nadie está odiando a Dios por Dios. ¿Qué es esto? Y esto está en la Atalaya del 15 de julio de 1992, páginas 12 al 13, con el título Cristo odió el desafuero, ¿los odia usted? Dios mío, ¡qué horror! Y la obligación de odiar el desafuero también aplica a toda la actividad de los apóstatas. O sea que los apóstatas son los hombres de desafuero. ¡Qué horror! Al contrario, los apóstatas son fieles a Dios porque no quieren aceptar alimentos falsos de 8 hombres imperfectos no esperados por Dios que enseñan mentiras, y lo ha demostrado el tiempo, que sus alimentos espirituales simples son chatarra que se van cambiando. Si no analicemos los últimos cambios doctrinales realizados por la Watchtower en la revista Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudios, señores, todo un cambio doctrinal, una reestructuración de sus enseñanzas anteriores, enseñadas por décadas, como la verdad, sacaron en la basura. Entonces es bueno tener una actividad de apóstata cuestionando a la Watchtower, porque ha demostrado que sus doctrinas tienen fecha de expiración. Y esa es una actitud correcta, el cuestionar las mentiras de esta falsa organización religiosa sátrapa, que no están inspirados en absoluto por Jehová Dios, y no son alimentos de Jesucristo de ninguna manera. Entonces Jehová jamás podría odiar a los apóstatas, puesto que están cuestionando alimentos que no son de Dios, y eso es correcto hacer. Cuando se apartan voluntariamente de la congregación cristiana, tales personas, los apóstatas, llegan a formar parte del anticristo. ¡Qué horror, Dios mío! La Atalaya, 1985, julio 15, página 31. Yo podría mejor lo siguiente. Cuando se cambia la doctrina voluntariamente con el tiempo, tales personas, es decir, en vez de poner los apóstoles acá, pongo el esclavo filigreto, llegan a formar parte del anticristo. Así debe ponerse acá. Es la Watchtower, el anticristo, el cuerpo gobernante, su esclavo filigreto, que paran voluntariamente cambiando su doctrina por otras totalmente diferentes, dejando a Jehová y a Jesucristo como un par de adoradores de elementos falsos. Pero recuerde, en este caso Jehová es el que nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice él acerca de los apóstatas? Que los eviten, que cesen de mezclarse en la compañía de ellos, y que nunca los reciban en casa ni les digan un saludo. La Atalaya, 1986, marzo 15, página 13. Claro, que no les abran la puerta porque tienen miedo que estos apóstatas les digan a los otros hermanos en qué consisten las mentiras de la Watchtower, y que los verdaderos apóstatas de Jehová y Jesucristo es el cuerpo gobernante, que sean doctrinas falsas, que son descartadas con el tiempo, que tienen fecha de expiración, lo han demostrado durante 135 años de su existencia, dando alimentos espirituales chatarra que han ido cambiándose totalmente. Esto, los únicos apóstatas, es la propia cúpula de la Watchtower, su cuerpo gobernante, que apostata de sus propios alimentos espirituales dados en el pasado como la verdad, que después son descartadas esas enseñanzas y reemplazadas por otras totalmente diferentes. ¡Qué horror! Otro artículo infame. Con la destrucción de los apóstatas en escala mundial, ¿qué razón puede tener uno para confiar en que después de eso venga la vida en un paraíso? Ministerio del Reino, septiembre de 1973, página 6 en inglés. ¡Qué horror, Dios mío! La Watchtower como odia a aquellos que desenmascaran a la Watchtower porque les duele del alma, pues. ¿Por qué tiene tanto odio hacia aquellos que denuncian a la Watchtower por sus falsas doctrinas? Por eso lo ponen así como apóstatas, para que la gente, los miembros de base de la Watchtower, odian a los apóstatas, a los mal llamados apóstatas, por si acaso. Los testigos de Jehová constituyen el grupo de gente más feliz de la tierra. Hay abundantes pruebas de que esta descripción encaja con los testigos de Jehová en conjunto, mejor que con cualquier otra organización religiosa. Claro, lo dicen ellos, qué fácil. La Atalaya, 1999, octubre 1, página 8. Aquí vemos pues el dicho, que se encaja muy bien acá el dicho, de que el papel aguanta todo, pues tú puedes poner todo acá. Decir que es la única organización religiosa donde hay felicidad, y es la única de cualquier otra religión religiosa en que se puede encontrar gente más feliz de la tierra. Pues esto lo dice cualquiera, pues claro, lo dice la Watchtower. Pero yo puedo sacar abundantes pruebas
de gente que está dentro de la organización Watchtower, que cuenta todos los problemas que hay internamente y las pugnas internas y los odios internos y la discriminación interna que hay en el Salón del Reino entre pobres y ricos, o entre la clase alta, clase media y la clase baja, que no se juntan entre ellos y hay pues preferencias, inclusive los ancianos hacia los que tienen dinero en contra de los que no tienen, en fin, y que eso hace que no sean felices. Pues esto es una mentira. Yo puedo sacar miles de testimonios de gente que sigue siendo Jehová, que se queja de la falta de amor que existe en los ancianos hacia los miembros, inclusive la desunión que hay entre los propios miembros, que son más que publicadores, que solamente se juntan con los de su raza y con los de su clase social, y no se juntan con los pobrecitos, pues. Así que me digan a mí que una organización más feliz de la tierra es un cuento chino. ¿A dónde podríamos dirigirnos si abandonáramos hoy la organización de Dios? No hay ningún otro lugar. La tarea de 15 de enero de 1976, página 51. La Watchtower tergiversa las escrituras, porque acá la Biblia no dice a qué organización ir. Dice aquí, cuando dice Pedro acá, es ¿a dónde iríamos, Señor, si no es a ti? Entonces está hablando de Jesús. Tú eres fuente de agua viva, le dice tú, Jesús. ¿A dónde podríamos ir si no es a ti mismo? Le dice a Jesús. El agua trastoca las escrituras para reemplazar a Jesús por la organización. Por eso la Watchtower ha reemplazado la organización Watchtower por Jesucristo. Y eso es una prueba indubitable que aquí podemos ver. Miren, no se puede dudar que la Watchtower ha reemplazado a la Watchtower Sociedad Anónima por Jesús y ha tomado su lugar como la verdad, trastocando las escrituras. Porque la Biblia dice, le dice Pedro, ¿a dónde podemos ir, Señor Jesucristo, si no es a ti, que eres tú la fuente de agua de vida? Es a Jesús tenemos que dirigirnos, no hay otra persona. Pero no habla de una organización, pero la Watchtower, a su conveniencia, trastoca las escrituras para manipular a los miembros para que no se salgan de la Watchtower, porque no hay otro lugar donde ir. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué organización de porquería esta! En este sentido estrictamente bíblico, Jesús es el mediador solo para los cristianos ungidos. La Atalaya, 1 de abril de 1980, página 32. No, señor, la Biblia no dice eso. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y todos los hombres implica a todas las personas que viven en la tierra. La Watchtower, como digo, es una religión falsa que ha trastocado las escrituras para hacer una discriminación, de tener dos clases de cristianos, los privilegiados, que son los ungidos, y la gran masa, que no valen nada, que la grande muchedumbre, que no tienen la suerte de tener a Jesús como mediador. ¿Qué tal herejía, qué tal apostasía por parte de la Watchtower al trastocar las escrituras? Bueno, tendrán que rendir cuentas a Dios por esto. En esa parábola indicó claramente que la salvación de las otras ovejas está íntimamente relacionada con la manera como se comportan la grande muchedumbre con los ungidos, a los que llamó hermanos míos. La Atalaya, 2002, febrero 1, página 22. Aquí la Watchtower está publicando una herejía diciendo que Dios tiene una preferencia hacia una clase en particular, que son unos ungidos, y que la grande muchedumbre deben comportarse de una forma muy especial, en especial con los ungidos de Dios, rendirles pleitesía, obedecerles, casi inclinarse a sus pies, besarles las manos como si fueran los cardenales de la Iglesia Católica, besarles el anillo, porque de acuerdo a cómo nos comportemos nosotros de la grande muchedumbre con los ungidos, seremos salvos o no. Es increíble lo que se publica en esta versión falsa de la Watchtower, amigos. También es a los cristianos ungidos con espíritu que gobernarán en ese reino que la mayor parte de las escrituras griegas cristianas se dirige, incluso las promesas de vida eterna. Es increíble, Dios mío. La Atalaya, 1964, 1 de noviembre de 1964, página 664. O sea que la vida eterna solamente es para los ungidos, porque la Watchtower dice que las escrituras griegas cristianas se dirige a los cristianos ungidos que gobernarán en el reino de Dios, y que para ellos son las promesas de vida eterna y no para la grande muchedumbre. Esta religión realmente no tiene ni pies ni cabezas, y enseñan doctrinas falsas, que debe ser ellos deben estar usando otra Biblia muy diferente a lo que es la Biblia original, porque esto no puede ser posible, que Jesús ha dirigido su mensaje solamente
a un grupo de 144.000 y no al resto de la gran muchedumbre para que tengan la promesa de vida eterna, esta es una herejía, una apostasía, amigos.